¿Me confirman si se puede observar mi pantalla en modo presentación? Se observa. Sí, ya, perfecto. Muy bien, ¿me comentan si se puede observar? ¿Se me ve? Sí, ya, perfecto. Muy bien. Cuarta fase, en esta fase de evaluación y también de estrategias. Para ello, para la facilitación del aprendizaje, vamos a encontrar preguntas que ustedes como docentes deben desarrollar. Son preguntas clave, estrategias para acompañar y la motivación que es transversal. Bien, recuerden que la motivación no se encuentra solamente al inicio de cada una de las sesiones, sino es durante todo las fases del ABP, del aprendizaje basado en problemas. En ese sentido, en el ABP, el docente no enseña contenidos. O sea, los contenidos se van a trabajar de manera a través de las actividades, a través de los espacios de aprendizaje, pero no vamos a tener
1 hora o 30 minutos de clase teórica directa, bien, sino que la teoría la vamos a ir trabajando a partir de la misma socialización de los equipos, donde cuando el docente visita y acompaña a los grupos y observa cómo están desarrollando sus actividades, ahí interviene, bien. Aquí me gustaría, por favor, que puedan escribir por el chat sus experiencias respecto al acompañamiento docente. Los leo por el chat. A ver, vamos a observar el chat. Todavía no tenemos mayor participación. Bien, sí me gustaría que en estos espacios podamos encontrar con con esta frase, ¿no? Cómo el docente no transmite conocimiento, sino más bien facilita y acompaña estos espacios de aprendizaje. Entonces, la teoría no se va a enseñar de manera directa, sino más bien a través de estrategias que hoy vamos a conocer. Bien, por eso es importante que podamos desarrollarlo desde ese enfoque, sino que es facilitar el proceso de aprendizaje, ayudando a que el estudiante pueda cuestionarse, en principio, que pueda construir saberes con autonomía. Bien. Luego de ello, aquí le voy a compartir, por favor, me gustaría que puedan también intervenir respecto a su especialidad. ¿Qué estrategias podemos encontrar? Estrategias clave de ustedes. Ustedes ya cumplen un rol de facilitadores. Bien. Entonces, primera estrategia es el uso de preguntas. El docente que no pregunte en estos momentos de aprendizaje en el AEP, va a ser muy difícil que sus estudiantes puedan cuestionarse. Bien. Entonces, lanzo la pregunta a ustedes, ¿qué estrategias metacognitivas emplean? Me gustaría que puedan participar en el chat. ¿Tenemos estrategias metacognitivas mapeadas o no creo que desconozcamos de estas estrategias metacognitivas? De repente las trabajamos, pero quizás no somos tan conscientes de cuáles son estas. Bien. Primero, son preguntas socráticas, preguntas que van a estimular el pensamiento crítico y la indagación, y que éstas se usan en todas las etapas de la ABP. Bien, ¿cuáles son estas preguntas? Por eso yo les pasaba el espacio para que podamos observar cuáles son estas estrategias. Solamente la maestra Rocío me compartió su, sus saberes. Bien, uno de los principales motores que fomentamos nosotros a través del ejemplo es precisamente el cómo formulamos las preguntas. Uno de los ejemplos que aquí brindo son: ¿qué información necesitas para entender mejor este problema? Esta es una pregunta clave y a través de esta pregunta abrimos una estrategia metacognitiva para que el estudiante pueda repensar su ruta de indagación.
Segundo ejemplo, ¿cómo sabemos que esa fuente es confiable? Esta pregunta es clave y también abre la puerta a una estrategia de indagar si la fuente que está eh, tocando o que está revisando es fuente confiable, y a partir de esa fuente confiable me va a permitir pues diseñar una propuesta de solución. Vamos a crear una cultura en los estudiantes, en mi grupo, de buscar fuentes que persigan la verdad, fuentes con evidencia, evidencia científica, evidencia social, evidencia en base a hechos y no comentarios, evidencia en base a lo sucedido, lo medible y lo observable. Otro ejemplo es qué otras formas hay de resolverlo, porque no todos los problemas voy a poder resolverlo a partir de una investigación en Google. Por supuesto, la respuesta a un problema contextualizado es indagar con los mismos actores del problema. Si mi problema es en mi comunidad educativa, pues posiblemente yo vaya a entender mejor el problema si mi público objetivo es hacer una entrevista al director, hacer una entrevista a los docentes o a un grupo de estudiantes o padre de familia o cualquier otro actor que esté relacionado al problema de mi comunidad. Entonces, ¿hay otras maneras? Claro que sí. Y muchas veces el grupo estudiante no es consciente de que existen otras maneras más que el de estar preguntando por el buscador de Google. ¿Bien? Entonces, estas preguntas son preguntas clave y que ayudan a que los estudiantes puedan abrir un horizonte de autoaprendizaje y poder evaluar el camino de la investigación. Respecto al acompañamiento estratégico, es indispensable que el docente aperture esta escucha activa, una escucha activa seguida de un seguimiento cercano y, y el andamiaje. Es esta manera de poder apoyar a los estudiantes en sus saberes previos y conectarlos con los nuevos saberes para crear aprendizajes permanentes durante largo tiempo. En ese sentido, vamos a evitar de nosotros, como docentes, de dar respuestas directas. Una forma de poder crear también esta cultura en base a la investigación es el mismo discurso docente. El discurso docente tiene que limitarse en dar respuestas a muchas de las preguntas que puedan surgir en el aula y girar ese enfoque a formular preguntas para repensar nuestros puntos de vista, nuestros hallazgos, ¿sí? Incluso nuestras propias conclusiones. Un tercer elemento es la motivación intrínseca. El docente ayuda a conectar el problema con los intereses y aspiraciones del estudiante. Estos intereses y estas aspiraciones, intereses porque pues, está muy vinculado el problema con alguna dimensión del estudiante, familiar, social, espiritual o cualquier otra dimensión. Y pues aspiraciones porque la expectativa debe ser alta, una expectativa de buscar solución para mejorar las condiciones de una persona o de una sociedad o de un grupo de personas. Entonces la expectativa siempre va a ser ligada a mejorar las condiciones de las personas. De esa manera, también el docente debe reconocer los logros paulatinos que va a ir observando en los estudiantes. Si en las primeras reuniones yo observé que hubieron estudiantes que no participaban inicialmente y ya a partir de estas dinámicas y trabajo en equipo, investigación, se envolvieron en el problema, se interesaron en el problema, pues hay que felicitar esos cambios de comportamiento en relación a su aprendizaje y es muy importante, ya que esto va a generar una mayor confianza entre la relación estudiante-docente y por supuesto la expectativa del docente hacia el estudiante va a mejorar. Recordemos que las expectativas son muy importantes para poder generar una sinergia no solamente en el equipo de estudiantes, sino también entre el aula y con otros docentes. Celebrar los avances es muy importante. Cada docente establece la manera de cómo
motiva estos avances y el logro de estos hitos. Es indispensable que lo puedan sistematizar para que no sea solamente una práctica de una vez o de dos veces, sino más bien una práctica docente genuina en cada uno de ustedes como facilitadores de aprendizajes. Muy bien, voy a compartir una pregunta y me gustaría por favor que puedan participar por el chat. ¿Estoy ayudando a pensar más o a o a hacer por ellos? ¿Qué piensan ustedes? Referido a lo que hemos visto sobre las estrategias, ¿ustedes creen que están ayudando a pensar más o más bien están haciendo ustedes, dando respuestas por ellos? ¿Qué opinan? A ver, vamos a revisar el chat. Exacto, ¿no? Entonces, con todo lo anterior, las estrategias que hemos visto anteriormente, vamos a crear una cultura distinta. Recordemos que la intención de los participantes en esta reunión y que nos ha estado acompañando durante ahora 4 sesiones es porque quieren encontrar algo diferente de lo que están viniendo trabajando, ¿verdad? O están trabajando. Entonces, van a ir identificando que el ABP como metodología activa pues orientada a la investigación, fomenta y cambia estos comportamientos habituales en indagar sobre un problema. Y qué mejor que aplicar la metodología como el ABP para poder romper este status quo que tenemos en las aulas muchas veces cuando desconocemos los procesos para los primeros procesos o pasos para la investigación. Bien, entonces el ABP es una muy buena puerta de entrada, solamente de entrada, para poder crear estos ambientes y luego crear hábitos. Muy bien, entonces ahora vamos a abordar un segundo tópico sobre la gestión del tiempo, roles y trabajo colaborativo entre estudiantes. Aquí es indispensable que el docente pueda dar esta batuta a los responsables de los equipos. Si nosotros formamos equipos, algo importante, entre paréntesis, es reconocer que hemos brindado roles. Cuando uno desarrolla funciones en equipo, pues cumple un rol. Si son tres, si son cinco estudiantes, pues cada uno cumple un rol. Alguien es el secretario o los nombres que ustedes quieran poner, ¿sí? Secretario, alguien es el redactor, alguien es el que investiga o que busca las fuentes, la otra persona lo contrasta y hay una persona encargada de socializar. Entonces, y apoyar en la revisión. Entonces, podemos encontrar diferentes roles, y ustedes como docentes lo establecen, ¿bien? Y nosotros como observadores debemos evidenciar que estos roles se cumplan.
Muy bien. A ver, vamos a revisar el chat. Rocío nos comenta, ¿se debe guiar para que ellos lleguen a las respuestas o resultados y logren aprendizajes dando solo sugerencias? ¿Es una pregunta, Rocío, o es un comentario, es una afirmación? Efectivamente, sí, yo lo tomo como dar orientaciones, más que orientaciones, responder con preguntas, ¿sí? Preguntas que orienten, porque pues una indicación tampoco es darle una indicación para que llegue a la respuesta, ¿ok? Sino más bien responder con preguntas para que el estudiante pueda encontrar su propia respuesta, que es muy diferente. ¿Ok? Entonces, cuando estamos refiriéndonos a gestión del tiempo, a los roles y al trabajo colaborativo entre estudiantes, vamos a referirnos siempre a los equipos. Y como les venía diciendo, ustedes establecen los roles y los estudiantes lo ejecutan. Y nosotros como observadores evidenciamos que estos roles se puedan cumplir. Bien. El ABP requiere una planificación, entonces, clara del tiempo. No es que tiene un inicio y no tiene un fin. Por supuesto, tiene etapas y cada etapa se desarrolla una cantidad de sesiones. Una distribución equitativa de tareas y dinámicas es lo que va a marcar los hitos para la gestión del tiempo. ¿Sí? Hay hitos iniciales que nos van a permitir, en principio, habituarnos a la repregunta, a las preguntas y entender mejor el problema, las razones. Posiblemente indaguemos a través de técnicas como el árbol de problemas o un pescado o la espina, que podamos identificar razones, causas o posibles efectos o consecuencias sobre el problema. Tangibilizarlo es muy importante. Entonces, es indispensable graficar, es indispensable que en equipo indaguemos, es indispensable que cada estudiante pues, pueda mostrar sus indagaciones y qué han hallado, sus hallazgos a través de fuentes confiables que se le ha podido proporcionar, como también orientar en qué páginas de instituciones, de ministerios pueden indagar y qué periódicos o diarios pueden encontrar mayor información. Siempre esas sí son orientaciones importantes. Bien, son orientaciones indispensables que el estudiante necesita escuchar de parte del docente. Pero respecto a la manera en cómo investiga, ahí sí podemos dar preguntas para que ellos mismos puedan encontrar su propia manera de investigar, pero guiándose siempre de ciertos pasos indispensables. En ese sentido, vamos a brindar estrategias para poder gestionar el tiempo, para poder gestionar los roles colaborativos y también para diseñar un trabajo colaborativo auténtico. Bien, me gustaría que puedan conectar cada una de estas estrategias con su experiencia y si gustan pueden compartirlas por el audio, o sea, pueden por el micrófono o por el chat, ¿ok? Primero, respecto a la gestión del tiempo, vamos a dividir el proyecto en fases con fechas estimadas, ¿sí? Entonces, el ABP debe tener un cronograma o un Gantt, un cronograma, ¿cierto? Con acciones que se van a ejecutar y con fases que incluyan fechas estimadas, ¿ok? No fechas exactas, sino estimadas prolongadas. Esa es una primera estrategia. La segunda es usar cronogramas que sean visibles, no solamente para el docente, sino también para el estudiante en el aula. Un cronograma que pueda ser socializado en diferentes canales. Si uso yo con mis estudiantes un aula virtual, compartir este cronograma a través del aula virtual, ¿sí? Incluso puedo hacer recordatorios por cada una de las acciones diarias o semanales para alcanzar ciertos hitos de mi cronograma. Si no manejo un aula virtual, pero manejo un grupo de WhatsApp, también socializar este cronograma y hacer recordatorios importantes a través del delegado, la delegada, para que podamos hacer un refuerzo en base a estas fechas. Y si no manejamos ninguna de estos dos canales, podemos hacerlas a través del apoyo con otros docentes, porque los proyectos o como el ABP
no podríamos trabajarlo solos, también podemos trabajarlo solos, pero si estamos en primaria, nosotros tenemos la mayor cantidad de cursos, entonces tenemos mayor tiempo para poder hacer estos recordatorios y un solo espacio posiblemente para poder ir recordando. Si somos de secundaria, debemos trabajar de manera colaborativa con otros docentes, con uno, con dos más, y con el tutor o la tutora para poder hacer estos recordatorios importantes. Bien. Y por supuesto, ya es la responsabilidad de cada integrante, cada estudiante, de respetar y estar vigilante del cumplimiento de los entregables en cada hito o en cada fecha estimada. Por otro lado, incluir momentos de revisión grupal, en donde vamos a ajustar el problema, vamos a ajustar la redacción de las causas, vamos a ajustar el diseño de la solución. Entonces, incluir en esta gestión del tiempo hitos donde los estudiantes cumplen una función de revisores, ¿ok? Entonces, ya pasó un momento para poder crear, para poder redactar y ahora cumplimos roles de revisores. Bien, revisor uno y tiene aspectos que revisar y otro revisor tiene otros criterios que revisar. No todos podemos revisar lo mismo. Bien, es importante también establecer ahí criterios para revisar. No solamente es decir, ya, ahora vamos a revisar, pero ¿qué vamos a revisar? ¿A través de qué tipo de instrumento? O por lo menos escoger criterios de revisión y que unos estudiantes revisen a nivel de forma, otros estudiantes a nivel temático, y de temático qué criterios o subcriterios de escritores tienen que revisar. Sería ideal que tengan un tipo de instrumento, ideal sería una rúbrica o, en todo caso, de manera más sencilla, una lista de cotejo. El segundo elemento son los roles colaborativos. Estos roles colaborativos le va a permitir al equipo asignar roles, pero no son fijos, son roles rotativos, son cambiantes. Y esa es la intención, porque muchos estudiantes se acostumbran a tener el mismo rol en cada equipo, ¿cierto? Siempre son los que escriben, o siempre son los que investigan, o siempre son los que exponen, ¿verdad? ¿O no? ¿No nos ha pasado? Y el docente a veces observa, pero no lo toma como un punto crítico, pero sí es importante poder observar que estos roles sean rotativos. ¿Qué roles tenemos y cuáles son los que se propone aquí? Uno, investigador. Dos, relator. Tres, coordinador. Cuatro, comunicador. Quinto, editor. Y puede cambiar estos términos como ustedes prefieran y de acuerdo a su proyecto. Bien, pero estos son roles importantes. Como les comentaba, cuando organicen o convoquen la conformación de equipos, háganlo siempre en equipos impares, no pares, porque la toma de decisiones es mucho más efectiva cuando los equipos son impares y de esa manera vamos a economizar también los tiempos, bien, de decisión de los mismos integrantes, conformado por estudiantes. Otro, Otra estrategia es fomentar la corresponsabilidad. Todos aportan y todos mi función, el cumplimiento o incumplimiento de mi función tiene un impacto directo, negativo, o positivo, en el logro de los propósitos del equipo respecto a las fechas estimadas. Bien, entonces todos somos corresponsables y eso es muy importante implantarlo en las aulas, no porque quien hizo el rol de investigador y el de editor, pues son los únicos quienes van a tener la mayor responsabilidad. Y los demás, si hacen poco, no tienen esa responsabilidad compartida, claro que sí. Bien, y es importante también que podamos valorar ello. Y un tercer ámbito es el trabajo colaborativo, pero auténtico. Un trabajo que se basa en la interdependencia positiva. Y ahí es sobre esto último que comentaba. Somos interdependientes del otro respecto a la labor del otro.
y mi trabajo también depende del logro de los objetivos del equipo, ¿sí? Pero es positivo porque tenemos esta expectativa clara de poder todos en conjunto lograr esta meta. Y el éxito del grupo depende de la participación de todos, ¿ok? Entonces, eso es importante porque como resultado tenemos pues una socialización de estos productos, un buen feedback o un feedback que me permita o que permita al equipo reconocer esas fortalezas como también declarar las oportunidades de mejora, ¿sí? Y va a depender mucho de esos espacios de parte del docente, del discurso docente para poder abrir ese espacio de retroalimentación efectiva a través de preguntas para que el equipo pues reflexione sobre toda la experiencia que ha llevado este proyecto. Y por último, se promueven habilidades socioemocionales como, por ejemplo, la empatía, el respeto y la escucha activa. Hasta aquí, ¿hay algunas preguntas, comentarios que desean realizar? La maestra Rocío dice, ¿qué diferencia hay entre relator y comunicador? Bueno, pueden haber varias semejanzas, ¿sí? Yo he colocado, pues, algunos términos que pueden ustedes emplear. Bien, eh, aquí, pues, la intención es que ustedes mismos puedan editar sus roles, pero si tenemos a una persona que investiga o que más que el encargado o el responsable es la persona que va a liderar, ¿sí? Porque todos tenemos esa función de investigar, pero quien lleva el liderazgo es quien cumple el rol, es muy diferente, ¿ok? Porque todos investigamos, ¿bien? Igual funciona con la comunicación. Todos estamos aptos para comunicar el proyecto, pero quien lleva el liderazgo de ser comunicador es tal integrante. Bien, igual hay que, también es importante dar a conocer estos lineamientos a los estudiantes. No porque existen estos roles significa que ellos son los responsables de cada uno. No, todos somos, por eso la corresponsabilidad es indispensable y los roles son estos aspectos de liderazgo, porque todos cumplimos un liderazgo, por eso todos tienen un rol, ¿ok? Pero si alguien tiene una dificultad, nosotros como equipo asumimos esa función y nos distribuimos. Ese es el gran, eso es lo bonito, ese es lo gratificante de trabajar en equipo. En el equipo todos ayudamos. No, la intención no es, ah, ya, tu rol era esto, ese rol, entonces tú eres el responsable y si pasó algo malo, tú eres el culpable, ¿no? Posiblemente eso suceda en un contexto real, eh, real fuera de la escuela, puede suceder, pero la intención es que en el aula, pues podamos entender las mejores prácticas para poder desarrollarlo. Bien, ese es el objetivo. Siguiente. Ahora, ya pasando a otro tópico sobre la retroalimentación efectiva en el proceso de ABP. ¿Qué, pregunto, qué entendemos por retroalimentación? Me gustaría que podamos participar, si gustan, por el chat o también puedan intervenir a través del micrófono. Tenemos participación. En el chat todavía nadie ha escrito. ¿Alguien desea participar comentándonos su experiencia, cómo realiza su retroalimentación? De repente encontramos buenas prácticas. Yo creo que sí.
A ver, María nos comenta, es hacer reflexionar al estudiante sobre su aprendizaje. Muy bien, o sea, a nivel conceptual creo que tenemos claridad sobre, por lo menos, aspectos iniciales sobre la retroalimentación, ¿sí? Pero para que esta retroalimentación sea efectiva, tiene algunos componentes que vamos a ir observando en esta presentación, ¿bien? Cuando hablamos de retroalimentación en el ABP, en el aprendizaje basado en problemas, debe ser y debe contener estos lineamientos. En principio, debe ser oportuna. Vamos a entender luego con ejemplos qué implica que mi retro sea oportuna, en el sentido en que si un estudiante cumpliendo el rol de comunicador o de expositor termina una sustentación como grupo o como conformante de un equipo, pues mi retroalimentación no puede ser al día siguiente, ¿verdad? Mi retroalimentación no puede ser horas después, debe ser oportuna en el momento, ¿sí? Luego de finalizado tal sustentación o tal presentación. A eso llamamos oportuna si lo enmarcamos en el tiempo. Luego, mi retroalimentación debe ser clara. Si enfocamos en una retroalimentación escrita, ¿sí? Una manera de que ésta sea clara es terminando de construir un instrumento como es una rúbrica y que esta rúbrica tenga los criterios y los descriptores sumamente claros y que esta misma rúbrica retroinforme al estudiante sobre cómo está siendo evaluado o cómo va a ser evaluado, ¿sí? Entonces, ahí cumpliríamos este elemento de la claridad, si es que hago una retroalimentación por escrito. Si es una retroalimentación oral, que es la que solemos emplear también, es indispensable mencionar o que sea claro, que sea expuesto en la pizarra los criterios y todos tienen claridad de los niveles de logro. Bien, entonces a eso llamamos que sea claro, claro a nivel de cómo se está evaluando, qué criterios se va a tomar en cuenta o se está tomando en cuenta. Lo otro es que sea específico y orientado siempre a mejorar. Esta última condición es una de las más importantes, porque la intención de retroalimentar no es exponer a los estudiantes para hacerlos sentir mal. No es exponer a los estudiantes para reflejar sus defectos. No es exponer a los estudiantes para poder intimidarlos, ¿bien? No es exponer a los estudiantes para que el docente sienta esa autoridad o ese poder frente al aula y generar miedo. No. La intención de la retroalimentación es todo lo contrario, es brindar que ese espacio único, porque todos los espacios de aprendizaje son únicos, no se van a volver a repetir, el estudiante se sienta empoderado, pero empoderado en referente a las fortalezas que ha logrado desde su nivel. Si tenemos un nivel cero, pues hay que reconocer fortalezas, un 0.5, un 0.07, lo positivo. Ahí, a veces pensamos que a simple vista no encontramos aspectos positivos, pero siempre hay aspectos o criterios que valoramos, ¿no? Al menos que no venga, ¿verdad? Pero ya el estar ahí, el de pararse, el de presentar, el de hacer el intento o ese esfuerzo, es muy importante valorarlo a nivel de forma y a nivel de contenido también, ¿ok? A menos que sea mudo, se quede mudo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es muy importante siempre valorar aspectos y fortalezas. Y también empoderarlo, porque no solamente podemos empoderar dándole elogios o solamente mencionando los aspectos positivos, también podemos empoderar cuando le proporcionamos de manera constructiva lo que hemos observado en aspectos de mejora, ¿sí? Que por supuesto son aspectos críticos, son debilidades que hemos evidenciado nosotros como espectadores.
Pero recordemos que cuando hemos hablado de retroalimentación, hemos hablado también de unas prácticas formativas. La misma evaluación formativa te permite a ti como docente abrir este camino de preguntar antes de dar la respuesta. ¿Sí? Entonces, tú como docente, cuando des un feedback para referirte a los aspectos por mejorar, fácil y a veces nos gana el decir, te faltó esto, aquello, tal, tal. A veces nos gana, ¿verdad? Porque eso cualquier persona lo puede hacer, ¿cierto? Así hayas estudiado pedagogía o no, cualquier persona te puede decir tus defectos o no, ¿verdad? Pero nosotros somos pedagogos. Nosotros no le vamos a decir los defectos como la persona que vende afuera del colegio te lo va a decir. Como pedagogos, nosotros desarrollamos preguntas para que el estudiante se dé cuenta o recuerde o pues indague sobre su comportamiento y establezca una ruta, ¿verdad? Ya cuando a partir de preguntas, una, dos, tres preguntas, evidenciamos que, claro, ya el estudiante se dio cuenta que, por ejemplo, para poder exponer, ¿sí? No puede estar con las manos en los bolsillos durante toda la exposición. Entonces, la pregunta es, primero, de cómo te sentiste al exponer. Y ahí te va a ir narrando. Me sentí así, me sentí nervioso, ¿verdad? Ok. Y cuando estabas exponiendo, coméntame, tus ademanes, ¿cómo lo desarrollaste? Y él te va a decir, no, yo estuve con las manos así, atrás, y preguntas, ¿y por qué tenías las manos, pues, detrás o las manos cruzadas? ¿O te diste cuenta que tenías las manos cruzadas? De repente, y la respuesta es, no, no me di cuenta, hasta que usted me lo dijo. Sí, sí me di cuenta, pero no podía porque estaba nervioso, ¿sí? Ah, ok, entonces la pregunta luego sigue, ¿y de qué manera crees que puedas mejorar para que el público pueda observar en ti mayor seguridad al exponer? Porque claramente reconoces que cuando estás nervioso, pues sueles colocar las manos en los bolsillos o las manos atrás o cruzas las manos, ¿verdad? ¿De qué manera puedes en una próxima puedes mejorar y tener mayor confianza en tu exposición? Y ahí el estudiante te puede decir, ah, ok, comienzo a respirar de repente o antes de exponer comienzo a estudiar más. Ok, y ahí uno puede ingresar, ¿no? Ingresar esta pregunta sobre qué estrategias crees que son las más idóneas para poder tranquilizar estos pánicos o esta ansiedad. Y bueno, ahí podemos intervenir, ¿no? Hay aspectos de relajación, hay aspectos de respiración, ¿sí? Hay algunas técnicas para poder descansar también cuando estamos mucho tiempo parados. Entonces, ahí el docente puede intervenir con cierta experiencia, ¿bien? Pero durante el proceso, durante estas preguntas, ¿ok? Entonces, esa es la intención de la retroalimentación para que el estudiante se sienta empoderado tanto en las fortalezas como en los aspectos de mejora. Bien, creo que tenemos alguna participación. El profesor Godofredo, así está escrito, me comenta si desea participar, le activo el micrófono. Maestro, buenas tardes con todos los presentes. Este, sobre Sí, la, creo que su micrófono sobre ya la, está activado. sí, Ok, sí, ¿se escucha? ¿Se escucha, sí, ahora maestro? sí, ahora Ah, sí. ya, ok, perfecto. La retroalimentación es un proceso que devuelve al estudiante la información, sus logros y progresos en relación a los criterios de evaluación, y a la vez esta información ayuda al estudiante que entiende lo que está haciendo bien o lo que necesita mejorar y cómo avanzar en su aprendizaje. Ahora, yo lo que quería, preguntar a este maestro, por ejemplo, cuando hacemos es decir, la sesión de aprendizaje, cuando ejecutamos la sesión de aprendizaje o tanto de las unidades, de repente también de ABP, lo que se cumple los cinco indicadores en lo cual para poder acompañar la sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé. No sé si eso lo tengo muy en claro, este maestro. Cuando hablamos de retroalimentación, es decir, de las rúbricas, ¿en qué momento, por ejemplo, está el jurado, te está escuchando, ¿no? El jurado, entonces,
cómo se alzaría la voz de repente con la pregunta, o de qué forma se podría lograr esa retroalimentación cuando, por ejemplo, estamos con las rúbricas y aparte de eso, el jurado que está escuchando, que está evaluando. Eso quisiera, tal vez, maestro, preguntarle. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bien, gracias por la pregunta. En principio, el estudiante, bueno, el grupo de estudiantes, teniendo el ejemplo del equipo, ya ha recibido la rúbrica con anticipación, ¿sí? Es un primer elemento. Un segundo elemento es tener claridad de que haya sido socializados los criterios, no solamente es compartir, sino en una clase anterior, pues el docente ya socializó los criterios, incluso explicó los niveles de desempeño, ¿sí? Hasta el objetivo de que sea logrado o sobresaliente. Luego, una vez que ya tenga claridad, llega el día de la sustentación o de la presentación de la propuesta, en este caso del ABP, de la propuesta de solución, y pues se establece un jurado, ¿no? Conformado por el docente, de repente otros docentes más. Entonces, una vez que se haya cumplido el tiempo de la sustentación, que puede durar unos 10, 15, 20 minutos, y donde todos hayan participado, porque la intención también es que todos participen desde su rol o desde su función, se abre un espacio de feedback, de retroalimentación. Bien, que debe ser, pues, eh, no puede superar el tiempo de la sustentación, ¿no? Entonces, si tuvieron 20 minutos para sustentar, pues, un espacio de retroalimentación debe ser entre 10 a 15, no máximo de lo que ha durado la misma sustentación. Entonces, esos espacios son muy importantes, porque tampoco pueden durar unos 3 a 5 minutos. Bien, son en esos momentos donde el jurado o el jurado integrante, pues cada jurado tiene una línea de, de evaluar, ¿no? Para evaluar. Hay un jurado que se va a dedicar a evaluar tal criterio, tales criterios. El otro jurado va a ver aspectos más de diseño, de la propuesta. Hay otro jurado que tiene un enfoque, pues, del producto, bien, o de aspectos de indagación o trabajo en equipo. Entonces, es indispensable también como jurado llegar a un acuerdo de cuál va a ser el enfoque que va a tener cada jurado. Bien, porque de esa manera también le damos a los equipos una mirada mucho más amplia, ¿verdad? Ah, ya, he tenido un jurado conformado por tres personas, el director, el subdirector, el coordinador y el mismo docente incluso, y cada uno ha ido por diferentes aspectos del proyecto, ¿no? Otros han sido más técnicos, otros han sido más ligados al trabajo en equipo, otros han sido más ligados al producto, ¿verdad? Al diseño de la solución, otros sobre el problema. Entonces, es indispensable que como jurado también tengamos espacios de coordinación para que el estudiante viva una experiencia integral de evaluación. ¿Sí? Entonces, porque si no, va a ser aburrido, ¿no? Los tres integrantes del jurado me han preguntado sobre el problema, pero no lograron preguntarme sobre cómo desarrollé las estrategias para trabajar en equipo, o no me preguntaron sobre cómo indagué para testear o para hacer mis entrevistas. Entonces, es indispensable que cada jurado pues establezca sus enfoques y sus líneas de evaluación. Bien, más allá de la rúbrica, porque la rúbrica ya se circunscribe en la misma función evaluativa del docente. ¿Ok? Muy bien, pasamos entonces al siguiente. Entonces, vamos a encontrar ejemplos y estrategias, ¿bien? Para los tipos de evaluación, los tipos de retroalimentación, tenemos la retroalimentación descriptiva, ¿bien? En vez de decir está bien o está mal, se dice que qué hicieron bien y qué pueden mejorar. Este es un nivel de retroalimentación descriptiva, que creo que es lo que la mayoría de docentes realizan, teniendo o no claro si es una retroalimentación descriptiva, la mayoría de docentes inician haciendo ese tipo de retroalimentación. ¿Qué hicieron bien y qué hicieron o qué hicieron mal, ¿no? O qué puede mejorar, ¿bien? Entonces, eso es importante, es una retroalimentación descriptiva. Ejemplo, tu propuesta es interesante, pero necesitas justificar mejor con datos. Y te pregunta, ¿qué fuentes podrías usar? ¿Sí? O sea, ese tipo de retroalimentación descriptiva es aceptada.
Bien, es aceptada. Luego tenemos aquí mismo lo siguiente. Tenemos la B, la auto y co-retroalimentación. Miren, aquí podemos encontrar lo siguiente. Los estudiantes analizan su trabajo o el de sus compañeros con guías. Desarrollan criterio propio y responsabilidad compartida. La auto y la corretroalimentación es indispensable porque hay actuaciones de parte de cada integrante que solamente lo ha observado los integrantes del equipo durante toda esta jornada de talleres, de días que ha conformado el ABP. Porque recordemos que si bien el docente está observando, pero está observando de manera estratégica a los equipos, pero no está en los equipos en todo momento. Quienes están en los equipos son los mismos integrantes. Entonces, no dotarle de un instrumento de co-evaluación a los equipos es pues negar que existen actuaciones internas en los equipos. Y por supuesto, si existen. ¿Y quién es mejor? Quienes hacen esos modos de observar los mismos estudiantes. Bien, entonces le damos un instrumento para que ellos puedan valorar pues el desempeño de sus integrantes de su equipo. ¿Ok? Y por supuesto, lo que nunca debe faltar es la autorretroalimentación. A través de un instrumento de autoevaluación, yo como integrante cumpliendo un rol de investigador, de editor, de comunicador, evalúo mi desempeño. ¿Ok? Y por supuesto, todos estos instrumentos, como es la auto y la coevaluación, pues ya deben estar elaborados con criterios estandarizados, porque tenemos criterios para el diseño de la solución, tenemos criterios para los pasos de investigación, pero para la auto y la coevaluación son aspectos macro, son aspectos que siempre voy a valorar en las actividades teniendo o no una metodología activa. Bien, entonces no nos debe demandar mayor tiempo en tener ya estos instrumentos para cualquier tipo de actividad. Luego, el uso de instrumentos, o sea, el empleo, ya la aplicación. Vamos a aplicar rúbricas, es lo ideal, unas rúbricas holísticas, unas rúbricas analíticas para poder valorar no solamente el proceso, sino también los entregables y el diseño del producto final. Una lista de cotejo, ¿sí? Para poder valorar rápidamente, de manera breve y tener resultados más prácticos en el momento para poder saber si hay o no hay o alguna observación por levantar. Por eso se realiza una lista de cotejo, para poder saber rápidamente qué falta y qué no falta y alguna recomendación, ¿sí? Y pautas de observación que ayuden a que la retroalimentación sea objetiva y sea concreta. Preguntas. ¿Qué aprendiste al enfrentar este problema? ¿Qué cambiarías en tu estrategia si volvieras a empezar? ¿Qué parte del trabajo te costó más y por qué? Estas son preguntas que yo puedo proporcionar a los estudiantes. Bien. ¿Qué aprendiste al enfrentar o afrontar este problema? ¿Qué cambiarías en tu estrategia si volvieras a empezar? ¿Y qué parte del trabajo te costó más y por qué? Y ya llegando a uno de los temas indispensables, son las formas de poder sistematizar y reflexionar. La sistematización de estas prácticas son muy importantes porque nos permite tener un antecedente. Yo como docente que aplica metodologías activas, es indispensable pues que sepa cómo sistematizar mis prácticas y mi reflexión docente sobre la experiencia del ABP. Entonces el ABP también genera aprendizajes profesionales. O sea, nosotros como docentes
tenemos espacios de aprendizaje, ¿sí? Por eso es clave documentar, es clave analizar y mejorar la práctica pedagógica. ¿Qué implica sistematizar? Implica, en principio, registrar la experiencia. Cuando hablamos de un registro de la experiencia es desde mi cronograma, desde que comenzamos el ABP hasta el término del ABP, pues he registrado qué he logrado como docente en cada uno de los talleres, qué han logrado los estudiantes, qué han hecho, qué actividades declaradas han cumplido, qué desafíos se han resuelto, ¿sí? Y los mismos resultados de aprendizaje, que son los espacios ya finales. Eso es registrar la evidencia y puede ser multiplataforma, ¿sí? Entonces puede ser visual, audiovisual, fotos, imágenes, audios, ¿bien? Otra manera de poder sistematizar es reflexionar sobre lo vivido, es preguntarnos y poder redactar en un documento, en una agenda, o donde estoy sistematizando, sea de repente en un slide o sea en un PowerPoint, ¿no? Donde voy a sistematizar mi experiencia, qué funcionó, qué no funcionó y qué cambiaría. Ujú. Otra manera de sistematizar también mi ABP es valorar evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, valorar mis productos, perfeccionarlos, valorar también la participación de mis estudiantes, valorar las expresiones de los estudiantes, expresiones en el sentido cómo se sintieron, ¿sí? Cómo se sintieron al inicio, en el desarrollo y logrando el resultado, en este caso la propuesta de solución, ¿sí? Es indispensable siempre sistematizar porque esto nos permite luego compartirlo de manera colegiada o en la coordinación de los docentes que han puesto en práctica y así haya docentes que no hayan puesto en práctica o nunca han desarrollado el ABP, pues nosotros nos volvamos referentes para poder replicar esta nueva práctica de aprendizaje metodológica. Y para ello existen estrategias finales para reflexionar. Si el enfoque es sistematizar, hay un diario pedagógico, que es un espacio personal del docente para escribir observaciones, para escribir hipótesis, para describir hallazgos. También hay comunidad docente. Esta comunidad docente puede ser a través de un Google Classroom, puede ser a través del chat del WhatsApp del grupo de docentes o a través de un campus virtual que tenga, pues creamos una comunidad docente en donde vamos a compartir las experiencias en equipo, en redes o en nuestras jornadas de reflexión. Los famosos boletines que lo desarrollan mensual, bimestral o trimestralmente, ¿cierto? Y que se socializa para mayor información de toda la comunidad educativa. Y otra estrategia para reflexionar son las rúbricas de reflexión docente, porque debemos, es un deber, evaluar el diseño del AEP, evaluar su implementación y evaluar sus resultados según estos criterios claros. Entonces, nosotros ya llegando al final, cumpliendo con la sistematización, voy a poder tener una visión integral desde el rediseño, desde su implementación, con todos los recursos que he tenido y los recursos que tendré posiblemente, y sus resultados, los resultados que he logrado y los resultados que me gustaría haber alcanzado en una próxima, ¿cierto? En una segunda versión, ¿ok? Habiendo cambiado ciertos aspectos o habiendo ajustado mi propio diseño de ABP, ¿verdad? Entonces, es indispensable siempre contar con estas estrategias para repensar sobre mi diseño y mi planificación de ABP en un próximo bimestre o un próximo año lectivo.
Bien, antes de terminar, me gustaría escuchar, creo que tenemos una mano levantada, el profesor está activado su micrófono. Lo escuchamos. Maestro, disculpen de repente con la insistencia de la pregunta. En realidad, muy interesante y muy importante lo que usted acaba de decirnos sobre ABP. Yo creo que todavía no estamos acostumbrados, todavía seguramente falta, vamos a trabajar de poco a poco y sistematizando, también reflexionando a la vez. Insisto en la pregunta, maestro, sobre la retroalimentación. En ese caso, ¿cómo sería la retroalimentación por descubrimiento o reflexión? Es decir, ¿cuál sería la pregunta más adecuada o sería una pregunta más potente para hacer pensar, reflexionar al estudiante cuando el momento de desarrollo de sesión de aprendizaje, supongamos de ABP, maestro? Es mi pregunta, muchas gracias. Ok, interesante, interesante su cuestionamiento. Y en base a ello podemos tener algunos momentos, ¿no? Antes de la tarea, también podemos tener durante la tarea o la actividad de aprendizaje y después de la actividad de aprendizaje. Entonces, si tenemos, por ejemplo, espacios para valorar antes de la actividad de aprendizaje, preguntar, ¿qué sé sobre este tema? ¿Sí? ¿Qué quiero aprender? ¿O cuál es el propósito de esta actividad? ¿O qué estrategias puedo usar para aprender mejor? Otra pregunta podría ser antes de, es ¿qué dificultades creo que podré encontrar? Y si queremos irnos más para el durante la tarea, preguntas como ¿estoy entendiendo lo que leo? ¿O estoy entendiendo lo que estoy escuchando o lo que estoy haciendo? ¿Sí? Durante también sería importante que el estudiante se repregunte si estoy siguiendo el plan que me propuse o esta estrategia está funcionándome o necesito cambiar de enfoque o necesito pedir ayuda o qué estoy haciendo bien hasta ahora. Y si quiero ya enfocarme después de haber ejecutado la actividad o la tarea, preguntas como ¿qué aprendí realmente? O preguntas en el sentido de ¿qué fue lo más difícil y cómo lo superé? Otra tercera pregunta sería ¿qué estrategias me funcionaron mejor? Una cuarta pregunta sería ¿cómo podría mejorar la próxima vez? Y una última pregunta calzaría muy bien de cómo puedo aplicar lo aprendido en otro contexto. Entonces, hay preguntas que el mismo estudiante, y lo puede tener declarado de repente o en el aula, antes, durante y después. Entonces, estos son estrategias metacognitivas que le permite a cualquier estudiante saber si está o no en ese camino. Entonces, a veces los estudiantes se sienten confundidos, pero se sumergen solamente en el sentimiento, más no saben cómo escapar de esa situación o cómo salir de manera exitosa. Entonces, le proporcionamos preguntas como las que he compartido de antes, durante y después antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad para que pues se enfoque y si necesita ayuda, pida ayuda. Bien, vamos a habilitar el micrófono, maestro Carlos, ¿sí? Buenas tardes con todos. Bien, primero un comentario y luego un aporte que tal vez podría ayudarles en el sentido de que aprendizaje basado en proyectos o problemas ayuda mucho al desarrollo de nuestros estudiantes. Tuve la oportunidad de trabajar 7 años en una red educativa que trabaja en educación personal, perdón, el ABP, y el cambio inmenso que yo he notado de lo que uno está acostumbrado a trabajar en el aula, ¿no? En el sector privado funciona bien. Yo ahora he regresado al sector público, porque trabajé en el sector público también buena cantidad de años y he regresado nuevamente, pero tú le hablas de ABP a los profesores del sector público, no a todos, por supuesto, y te ven como bicho raro, ¿no? Definitivamente.
En mi caso yo lo sigo aplicando, pero ya en mi especialidad yo soy eh, profesor de mecánica de producción. Yo trabajo en un colegio técnico en el departamento de Lambayeque, ¿no? Y a mí en lo personal sí me da buenos resultados y me ayuda mucho, teniendo en cuenta que la mecánica de producción es una especialidad práctica, definitivamente, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo mecánico X cualesquiera, ¿no? Y luego vienen los procesos de, a ver, ¿por qué? ¿Cuál fue lo más difícil que encontraste? ¿Qué hubieras hecho? Juan, ¿tú qué opinas de eso? No, yo hubiera medido acá, yo hubiera medido por acá, yo hubiera trazado así, yo hubiera trazado así. Entonces, qué rico es eso, ¿no? Ver cómo ellos mismos van aprendiendo esos procesos y también van dando cuenta de lo que sí aprenden. Definitivamente desconectarnos de la parte cognitiva no es saludable, pero ellos sí lo aprenden. Esa parte cognitiva en la que estamos acostumbrados muchos maestros por muchos años, lo aprenden, pero no de manera directa, sino indirecta. Y eso es lo que ayuda el ABP. Y mi aporte en que les podría ayudar un poco para eso también, yo lo he practicado y si me funciona, es el aula invertida, ¿no? El aula invertida como aporte al ABP ayuda bastante para que los chicos de una u otra manera vayan desarrollándose de manera reflexiva, colaborativa, de manera organizativa, en fin, todos aquellos factores que queremos que nuestros estudiantes vayan aprendiendo, ¿sí? Que ellos aprendan la importancia de la investigación, que también ayuda mucho al ABP, es muy importante, más aún ahora en estos tiempos de tecnología. Nada más, gracias, buenas tardes. Excelente, gracias por su experiencia y aporte que nos acaba de comentar. Y sí, rescato varios puntos entre los principales, cómo integrar el ABP con el aula invertida o el flip learning. Claramente, los aspectos autónomos de aprendizaje siempre van a ser bienvenidos en las metodologías activas, porque como su mismo nombre lo dice, queremos que se prioricen aspectos más de ejecución, de socialización y los aspectos teóricos que son muy importantes, trabajarlos inmersos en la práctica y tener este alto sentido autónomo instaurado en los estudiantes. Recordemos que nosotros tenemos en el currículo de educación básica y también la educación superior. Y si nos centramos desde la educación básica, competencia ligada a la autonomía del aprendizaje como transversal y también otra competencia de la tecnología. Entonces, si instauramos esta competencia de la gestión autónoma del aprendizaje en todas las áreas y desde todas nuestras prácticas y actividades según un enfoque curricular temático, entonces vamos a generar que el aula invertida no solamente sea algo nuevo, sino más bien algo instaurado ya en todas las actividades de aprendizaje, porque pues cumplimos un rol de facilitadores, cumplimos un rol de aplicar la teoría a través de casos y a través de la práctica y proporcionamos a los estudiantes a fortalecer su nivel de investigación de manera autónoma, su nivel de revisión y análisis de documentos de manera individual y su búsqueda de información a partir de fuentes confiables para que en el aula lo podamos discutir, lo podamos contrastar y que ellos mismos puedan encontrar esta búsqueda de la verdad y esta búsqueda de sus aprendizajes a partir de estrategias metacognitivas. Entonces, qué bueno que docentes como el profesor que nos acaba de anteceder nos hayan compartido esas experiencias porque pues nos dan estos síntomas de que hay docentes que están generando aspectos disruptivos en sus aulas, que les interesa, por supuesto, generar aspectos disonantes para que otros docentes también puedan contagiarse de estas prácticas que escapan de lo tradicional, no no señalando que lo tradicional es malo, sino más bien hay aspectos que van cambiando y que es indispensable pues enfocarnos en esta nueva generación de estudiantes que tiene otro perfil y por lo tanto la educación tiene que ir siendo flexible y cambiante siempre para mejorar.
siempre para adaptarse a la población, siempre para adaptarse a las estrategias y reenfocar al perfil de egreso que se quiere, en este caso, lograr. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta o un comentario adicional? Sí, el ADP se aplica en cualquier área. En sesiones anteriores hemos ido desarrollando estrategias por especialidad, ¿sí? Por ahí de repente hemos aplicado al área de inglés, no en todas, pero esta metodología como el ADP y el aula invertida, en realidad cualquier otra metodología activa se aplica a cualquier área. Ujú. Y tenemos estas preguntas ya finales. ¿Qué competencias se movilizaron realmente? Cuando diseño mi ABP, debo terminar de integrar estas competencias, ¿cierto? Pero también preguntarme sobre qué barreras enfrentaron mis estudiantes, afrontaron mis estudiantes y cómo evolucionó mi rol como docente. ¿Fue el mismo antes de aplicar el ABP? ¿Cambió? ¿En qué aspecto ha cambiado? ¿Y cómo mis estudiantes superaron esas dificultades? ¿Qué hicieron? ¿Pidieron ayuda? ¿Ellos mismos indagaron? ¿Ellos mismos lo resolvieron? ¿Qué necesitaron? Muy bien. Entonces, hemos llegado al final de esta presentación. Yo estoy muy agradecido por su participación. Han sido 4 sesiones virtuales con aspectos asincrónicos. He compartido también algunas preguntas en modo de foro en el Google Classroom. Los materiales, como es la presentación del PPT y otros recursos multimedia de fuentes confiables, reconocidas, también las he compartido en el Google Classroom. Para esta sesión he compartido no solamente la PPT, sino también un video interesante de Profuturo que tiene una duración mayor a 1 hora, que nos da experiencias y prácticas internacionales muy interesantes sobre el aprendizaje basado en problemas. Me gustaría que puedan ingresar y si es que no lo han hecho, revisar ese video, porque considero que Profuturo durante muchos años ha estado desarrollando estrategias para todos los docentes a nivel mundial y ahí vamos a poder encontrar no solamente prácticas, sino también técnicas reenfocadas en nuestras disciplinas, ¿bien? Y bueno, siempre siguiendo el enfoque de Durret y la continuidad de nuestro sílabo, hoy hemos llegado al final. Espero que todas estas sesiones hayan servido a nivel técnico y a nivel práctico en cada una de sus sesiones de aprendizaje y en el futuro ustedes puedan, por supuesto, ser referentes, docentes referentes a otros que de repente escucharon sobre ABP, pero no saben cómo aplicarlo, de repente les parece curioso, pero quizás falta ese empuje o esa motivación. Por eso es que las reuniones colegiadas no solamente es para abordar aspectos documentarios, sino también socializar, compartir. Muchas veces nos falta esos aspectos de habilidades entre docentes, de poder compartir lo que sabemos, de poder compartir lo que hemos ido capacitándonos. Bien, entonces, ¿por qué? Porque, bueno, todos los docentes estamos siempre enfocándonos en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, es muy filantrópico, es siempre ayudar a los estudiantes en que ellos mismos puedan encontrar su propósito de vida a partir de la educación, ¿no? A través de la educación y a través de este entorno formal educativo. Entonces yo los invito a que ustedes puedan desarrollar esas estrategias. ¿Bien? Ok, sin más que decir, doy por finalizado este espacio y pues convoco a EduRed para que pueda dar las indicaciones y lineamientos finales para la certificación y pues clausurar este taller. Gracias.